Me dicen que vamos a ir empezando, así que a mí me ha tocado, o tengo el honor de presentar a Nicolás Jouvet. Cuando Alicia me lo dijo, la verdad es que me dio un poco de nervios, porque presentar a una persona con los méritos que tiene Nicolás me parece que es un poco una gran responsabilidad. Y cuando se lo dije a Paquita, me dijo: te tendrás que peinar mejor. Eso no lo he conseguido. Y Nicolás me dijo que fuera breve, así que eso voy a intentar hacerlo. Como todos sabéis, Nicolás es doctor en Ciencias Biológicas, es máster en muchas universidades, es catedrático de genética en varias universidades también, ha dirigido muchos trabajos, ha escrito varios libros, tiene muchas cientos de publicaciones, y yo creo que lo más importante es que, habiendo estado muy metido, seguramente apasionadamente, en los entresijos, en los mecanismos íntimos del desenvolvimiento de la vida, es un implacable defensor de la misma. Y entonces creo que no hace falta nada más para presentarle, porque él va a defender la verdad de la vida, que es clara y sencilla como él. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rosa, por tu breve presentación, que agradezco mucho por modestia también, ¿no? Y sobre todo muchísimas gracias a Alicia Latorre por haberme invitado una vez más al Congreso, a la Universidad CEU San Pablo y a todos los presentes, ¿no? Enhorabuena por el Congreso en sí mismo y por la defensa que todos los que estamos aquí pues procuramos hacer desde nuestros ámbitos, desde nuestras diferentes profesiones, ¿no? Y la mía, como biólogo y como genetista que soy, pues es un poco defender esa perspectiva que a veces se ignora o a veces no se tiene en cuenta, que es la ciencia. Los datos de la ciencia yo creo que son prioritarios. Realmente no hace falta solamente pensar en las cosas, reflexionar sobre las cosas, sino sobre todo tener también en cuenta pues esos datos que nos da la ciencia y luego, eso sí, sobre eso reflexionar, meditar, imponer, digamos, los criterios o los valores que lo que uno investiga o lo que uno conoce se merecen. Por ejemplo, si hablamos de la vida humana, evidentemente el respeto a la dignidad, el respeto a la vida. Y, por último, ya se impondrían los procedimientos jurídicos para proteger esos valores de una manera adecuada. Una de las cosas que probablemente ocurre en este país y en otros es que las cosas se hacen al revés. Primero se establecen leyes y después, una vez instituidas esas leyes, que muchas veces no se basan en verdades científicas, ni se ha hecho una valoración ética sobre el bien que se debe de proteger, pues al final nos encontramos con claras leyes ilegítimas o injustas, como nos decía ayer don Benigno Blanco. Bien, pues vamos entonces a empezar con este tema. Voy a hablarles sobre la edición genómica, que es, digamos, una especie de recién llegada, una tecnología, como si dijéramos recién llegada al ámbito de las posibilidades que nos ofrece la ciencia, ¿no? Y sobre todo sus implicaciones tanto para el progreso médico como para otras posibles aplicaciones no tan, digamos, por supuesto tan honestas o tan defendibles como pueda ser todo lo que tenga que ver con la salud. Por eso el título, la edición genómica entre el progreso médico y la deshumanización. Luego lo vamos a ir desarrollando. Este es un poco el esquema. Voy primeramente a presentar rápidamente, para tener las herramientas del conocimiento que necesitamos sobre el ADN, el proyecto Genoma Humano, cómo se deriva de ahí una serie de tecnologías que nos van a permitir hacer eso que llamamos edición genómica, que explicaré en el segundo punto, y luego ya sus aplicaciones. Sus aplicaciones especialmente en 3 puntos. Pues terapia génica, que es una cosa que nos interesa probablemente y que tiene por finalidad la curación, la remediación de las enfermedades. Después, una terapia génica muy especial que está aflorando y que es una buena noticia para todos los que estamos aquí, que es poder hacer terapia génica prenatal, antes del nacimiento, in útero.
y luego hablaremos de las incertidumbres bioéticas que puede plantearse con este esquema de la edición genómica, para terminar hablando de algunas reflexiones sobre lo que supone toda esta tecnología. Para empezar, recordemos que el año 53, hace ya casi 60 y tantos años, se descubrió la estructura de la molécula de la vida. La molécula de la vida es la que lleva la información genética, el ADN. Esa estructura había sido objeto de muchas indagaciones, pero al final, en el año 53, se publica en la revista Nature la estructura de la doble hélice, conocida así por la forma que tiene. Son dos polímeros que se emparejan, digamos que con unos peldañitos intermedios, que son las bases nucleotídicas. Esa molécula, que es muy compleja y que la pueden estudiar en muchos textos, en muchos libros, pues tiene de particular sobre todo que es capaz de llevar información, la información de los genes. Cuando se descubre esta molécula en el año 53, se descubre que hay 4 unidades básicas, que llamamos bases nucleotídicas: adenina, timina, guanina, citosina, cuyo lenguaje, según se vayan colocando esas bases en las secuencias sucesivas de esas bases, pues es lo que da lugar a la flexibilidad de la información genética. Cuando se conoce esta molécula, además, se sabe que es una molécula adaptada a la posible replicación, por lo tanto, a obtener copias. Cuando se divide una célula o se forman, por ejemplo, los gametos y pasa información de padres a hijos, pasan vehiculizadas precisamente por este tipo de moléculas, porque tiene capacidad informativa gracias a esas bases nucleotídicas, a las combinaciones que forman, y gracias también, por supuesto, a esa estructura de doble hélice. También se descubre que una mutación, lo que es el cambio de una información genética, se puede deber simplemente a un error en la inserción de esas bases nucleotídicas que están, digamos, como si dijéramos, en los peldaños de esta escalera de caracol a la que a veces se ha comparado la molécula. Bien, lo interesante es que en cuanto se descubre esta molécula, empieza el gran interés entre los genetistas y entre todos los biólogos moleculares por conocer cómo está estructurada la información. Hombre, si ya sabemos cómo es la molécula, vamos a ver ahora cómo está, digamos, materializado el lenguaje de los genes. Y sí podemos incluso llegar a conocer al dedillo el lenguaje de nuestros genes, lo que llamamos el genoma humano, ¿no? Bien, pues eso ocurre poco a poco, evidentemente, hasta prácticamente, a finales del siglo XX, en la última década, es cuando se potencia y se desarrolla el llamado Proyecto Genoma Humano, que se culmina en el año 2003 y se publica un 21 de abril de ese año, conmemorando justo el cincuentenario del descubrimiento de la doble hélice, de la estructura de la molécula. Y 50 años después hemos pasado de no saber cómo era la molécula a tener prácticamente monitorizada y conocida y cartografiada toda la información de nuestros genes, de extremo a extremo de cada uno de nuestros 23 cromosomas. Hoy en día tenemos la información. Esa información está entonces contenida en aproximadamente 3.175 millones de pares de bases, una cantidad algo así de una molécula, digamos, como todas las moléculas, que la pusiéramos la estiráramos, sería como 2 metros de molécula, repartida en esos 23 cromosomas básicos, y eso todo está concentrado en el núcleo de las células. Nuestras células todas tienen esta información, la misma información que tenía el cigoto, por ejemplo, cuando se reúnen 23 cromosomas maternos y 23 paternos, la vamos a conservar de por vida en todas nuestras células, ¿no? Esa de ahí la identidad genética que cada uno posee. Aproximadamente tenemos 21.000 genes, estos son datos interesantes, pero de esa información tan ingente, de esos 3.175 millones de escalones de la escalera de caracol, de la doble hélice, solamente un 2%, fíjense, muy poquito, el 98% por tanto dejamos al lado, un 2% es lo que se va a traducir en proteínas, siendo las proteínas, como todos conocen, las biomoléculas más importantes desde el punto de vista estructural y funcional que tienen nuestras células. Nuestras células fundamentalmente funcionan gracias al metabolismo que está digamos, metabolizado por las enzimas, que son proteínas, pero las estructuras que vamos a ver también en las células fundamentalmente son proteicas. Bueno, pues los genes lo que hacen es codificar a las proteínas, de tal manera que
esta sería, digamos, la molécula del ADN. Siempre se transcribe primero un mensajero que llamamos. Esto es interesante que lo conozcamos porque luego en la edición genómica, como veremos, el mensajero tiene un papel y al final todo eso se traduce en proteínas. Nuestro genoma aproximadamente con 21.000 genes es capaz de codificar para unas 100.000 proteínas. Eso es también porque los genes son flexibles en la utilización al completo o parte de ellos, ¿no? Una cosa que llaman exones e intrones, que no voy a entrar en ella porque es muy técnica. Pero el proyecto Genoma Humano, el conocimiento al dedillo de toda la información que tenemos de extremo a extremo de cada cromosoma, inmediatamente inspira aplicaciones. Si lo que se deseaba era conocer cuál es la información, lo siguiente, por supuesto, es aplicar ese conocimiento en beneficio, sobre todo, de las ciencias biomédicas, ¿no? Pero también, por supuesto, de otras materias. Por ejemplo, hay un campo que no lo voy a comentar, que es la genómica comparada, que nos permite comparar el genoma humano con el de otras especies. Eso es muy interesante desde un punto de vista biológico, pero desde un punto de vista médico, lo interesante son las tres grandes, digamos, ramas que se derivan de aplicaciones, que son, por un lado, las predictivas, las diagnósticas. Hoy en día, si conocemos cómo es el ADN de los genes, pues podemos estudiar en una muestra de una célula de un individuo si está, digamos, la información correcta o no lo está para cada uno de esos genes, ¿no? Otra de ellas, ahí son las pruebas, por ejemplo, de ADN, que se hacen también en medicina forense o en medicina legal para identificar restos humanos. Luego está la gran vertiente de la que vamos a hablar, que es la terapéutica, utilizar esa información para poder proceder a corregir aquello que no esté bien, y luego hay una tercera que son las farmacológicas, que las dejo de lado. Importante es que entre las terapéuticas pues nos vamos a encontrar con que si aproximadamente ya hay catalogados del orden de 2.850 genes implicados en enfermedades raras, son enfermedades monogénicas, pues ahí tendríamos la información. Con el proyecto Genoma Humano pues hemos conseguido saber cuál es la información de los genes normales. Normalmente se han hecho con muestras de ADN de personas que no tienen alteraciones, y contrastarla con las personas que tienen evidentemente alguna patología. Hay también unas 1.100 enfermedades que llamamos poligénicas, son enfermedades complejas, hay muchos genes implicados que suman sus efectos. Ahí están, por ejemplo, varias enfermedades mentales, la esquizofrenia, en fin, muchas no voy a citar. Y por último hay 150 regiones del genoma que están implicados en temas de cáncer o en problemas de cáncer, ¿no? Toda esa información evidentemente es muy valiosa. Si conocemos cuál es la versión correcta del genoma, podemos contrastar con él las versiones alteradas de pacientes, y de ahí se saca una información que nos permite a lo mejor diagnosticar, ¿no? Y corregir hasta cierto punto. Entonces ese es precisamente el papel que viene a continuación. Hay un campo de las acciones que hacen los genetistas, que es lo que se llama la ingeniería genética, que es una parte de la biotecnología. La biotecnología, como ven ahí arriba, pues sería algo así como las aplicaciones técnicas que utilizan sistemas biológicos y organismos vivos para la creación o modificación de productos o procesos. Bueno, pues una parte de ello es la ingeniería genética. La ingeniería genética sería la manipulación directa del ADN, es decir, conseguir que el ADN cambie. Si hay algo que no está correcto, pues conseguir por manipulación, como veremos la edición génica que vamos a hablar, pues trata de eso. La edición genómica sería el uso de esas técnicas de ingeniería genética precisamente para hacer cambios en el ADN de las células vivas, de las células vivas, incluidas por supuesto las humanas. Si hablamos de células vivas, pues hablamos también de otros organismos. De hecho, la ingeniería genética hoy se utiliza en toda clase de organismos, bien sean microbios, bien sean plantas, bien sean animales. Los animales transgénicos, las plantas transgénicas son derivados de estas tecnologías. Sin embargo, la edición genómica va un poco más allá de una simple edición génica, de una simple ingeniería genética, porque lo que trata es directamente de ir al ADN y corregir aquellas bases nucleotídicas que están, digamos, de forma incorrecta, son, digamos, la causa de una patología o de una enfermedad. Históricamente ha habido muchos intentos, muchas aproximaciones antes de la edición genómica, que es la más reciente. La edición genómica tiene aproximadamente ahora 20 años, prácticamente es del siglo XXI. Pero antes se han ensayado otras técnicas muy complejas, muy difíciles y con escaso resultado. Bien, paso por alto la descripción, en los dedos de zinc, Talent, etcétera, hasta llegar a esta tecnología que llamamos CRISPR-Cas9, que es la tecnología que hoy en día nos va a permitir
pues modificar el ADN o regiones del ADN concretas, específicas, una secuencia de bases que está alterada y colocar la versión correcta. Es decir, lo que va a hacer esta tecnología pues es localizar, por ejemplo, en un tramo de ADN, si hay una alteración, cortarlo y luego o bien empalmarlo para que se restaure la doble hélice, evidentemente, habiendo eliminado aquello que está incorrecto, o bien incluso introduciendo un trocito en ese lugar que lleva la información correcta. La edición genómica, concretamente, lo que hace es esto, reparar adecuadamente una secuencia de ADN de un gen alterado para que de alguna manera pues funcione, ¿no? Empiece a funcionar. Bien, esta tecnología es, digamos, un orgullo para todos los españoles, que fue, digamos, debido a unas investigaciones básicas de este investigador ilicitano de la Universidad de Alicante, Francis Mojica, que fue el que descubrió en unas bacterias, bueno, en unas arqueas que son parecidas a las bacterias, en las salinas de Santa Pola, descubrió que en estas bacterias él estaba estudiando cómo era el genoma de las bacterias, de estos organismos, de estos microorganismos, y descubrió que hay un sistema que defiende a las bacterias frente a ADN invasor. Igual que los seres humanos padecemos digamos, el ataque de los virus, y ahora estamos viviendo todo ese episodio del coronavirus y todo eso, pues las bacterias también tienen enemigos virales, sus virus, son los llamados bacteriófagos. Bueno, pues las bacterias tienen un sistema de defensa frente a los virus que las atacan, los bacteriófagos, de tal manera que ese sistema es lo que descubrió Francis Mojica en esos microorganismos. Pues es justamente una región del genoma que son secuencias de ADN repetidas, o sea, pequeños tramos repetidos, dejando unos espacios entre cada repetición. A esos espacios van a parar los restos de virus que atacan a la bacteria, que inmediatamente es degradado. Y esos restos se incorporan en esos espacios intergénicos, digamos, entre las zonas de repetición, y eso constituye lo que él llamó el CRISPR, es decir, unas secuencias repetidas palindrómicas, porque son capicúas estas pequeñas secuencias, interespaciadas o dejando espacios entre ellas. Lo que hace, el trabajo que hace esta región es que cuando hay un segundo ataque de un virus, lo que va a hacer es transcribir, es decir, crear una molécula de ARN, como les he dicho antes. De toda molécula de ADN, primero se pasa a un mensajero, que es un ARN, y ese ARN lo que hace luego es traducirse en proteínas. Bueno, este ARN no se traduce, simplemente lo que hace es localizar la región equivalente al trocito que está ahí integrado, y con la ayuda de una enzima que se llama Cas9, es una de las más conocidas, de las más utilizadas, forman una especie de complejo, un ribonucleoproteico, vamos a decirlo de esta manera, para hacer como si fueran unas tijeras, es decir, cortar justo la secuencia del ADN viral que acaba de atacar a la bacteria. Ese sistema, entonces, es un sistema, vamos a decir, que es estupendo, porque lo que hace es localizar o detectar con algo que es constitutivo de la bacteria, localizar un ataque y al atacante su ADN, que ha entrado, porque los virus lo que hacen es penetrar su genoma en el genoma de la célula bacteriana, pues lo va a degradar, lo va a cortar. ¿Por qué procedimiento? Pues por el procedimiento de reconocer por complementación de bases, secuencias que son equivalentes, las regiones del genoma de ese virus. Y entonces, con la ayuda de la Cas9, se corta y se elimina. Esto es un sistema natural. Francis Mojica lo único que hizo fue realmente investigar esto, que es muy importante, por supuesto. Él no se propuso utilizarlo, eso vino después. Pero lo interesante es que con esta tecnología o con este descubrimiento, pues hay otros autores que han desarrollado una tecnología que va a permitir localizar a voluntad regiones en cualquier ADN, y naturalmente ese ADN tiene que estar secuenciado previamente. Precisamente esa es la información que nos ha dado el proyecto Genoma Humano, nos ha facilitado saber cómo son los genes. Por lo tanto, nosotros podemos fabricar en el laboratorio un ARN equivalente a ese ARN mensajero de la bacteria, ¿no? Un ARN que se le suele llamar guía, porque va a conducir a la Cas9, a la enzima que se le añadirá a la célula, va a conducir justo al lugar del ADN donde está la región que nosotros queramos cortar. Una de las posibilidades, anular un gen. Esa es la primera de las posibilidades que nos ofrece la edición genómica.
Un avance de eso, o por ejemplo, digamos que algo mejor sería poderlo editar, es decir, no eliminar solamente, sino incluso incorporar en el lugar donde están las bases alteradas las bases correctas, de tal manera que restauremos o consigamos que una pieza de ADN con una información genética alterada se convierta en una pieza de ADN con la pieza correcta, con la información genética correcta, ¿no? Pasar de lo que sería una mutación, un alelo mutado, a un alelo normal. Aquí vemos un poco el esquema de cómo funcionaría. Esto que está en verde sería el ARN guía, que eso se sintetiza en el laboratorio. Hoy en día hay máquinas y hay métodos bioinformáticos que nos van a permitir, digamos, ensamblar base a base unas moléculas que llamamos ARN guía, o un ARN equivalente al que decíamos de antes de las bacterias, y con eso vamos a localizar el ADN que queramos, la región del ADN que queramos, la que esté alterada. Una vez localizada, se emparejan las bases nucleotídicas del ARN con el ADN en la zona que deseamos, digamos, cambiar. Se le añade la enzima Cas9 y eso va a provocar el corte y la reparación posterior, empalmando de nuevo las partes que se hayan eliminado, o incluso introduciéndole una pieza de ADN que sirva de molde, pues incorporar la secuencia correcta del gen. Esto se puede hacer en células vivas, evidentemente, fuera del cuerpo del organismo, por lo tanto, como veremos después, pues no ofrece tampoco ningún problema ético el hacerlo en células extraídas, por ejemplo, de un paciente al que quisiéramos incorporar una información genética correcta por algún tipo de tejido que no le funcione porque tiene un gen alterado, para luego devolverle esas células una vez hecha la operación. La trayectoria de la CRISPR, esta tecnología de la CRISPR-Cas9, pues ha sido impresionante. Como ven aquí, desde el año 2001, que es cuando Francis Mojica descubre el sistema biológico de defensa de las bacterias, al año 2005, transcurre muy poquito tiempo, en el que él ya describe cómo funciona, para enseguida, prácticamente en 7 años, empezar a funcionar o a ponerse en práctica la utilización de esta tecnología para modificar genéticamente cualquier organismo del que se conozca su genoma. Evidentemente el genoma humano nos interesa por lo de la terapia génica, pero esto se puede hacer y se está haciendo. De hecho, el número de publicaciones, como están viendo en esta gráfica, pues ha crecido exponencialmente en los últimos pocos años, ¿no? En el año 2012 es cuando Doudna y Carpentier, que son dos investigadoras, una americana y otra francesa, proponen utilizarlo como método de terapia génica para curar enfermedades. Han transcurrido solo 8 años, no tenemos un margen muy completo todavía, muy largo, de un periodo de tiempo suficiente como para decir que esto ya sea un logro, pero evidentemente hay bastantes hechos que ya nos dan una esperanza, una expectativa de que esto es algo muy positivo, como vamos a ver ahora, pero también con sus riesgos, como también veremos. Bueno, lo importante es que la edición genómica va a consistir en eliminar y o sustituir unas bases nucleotídicas en el ADN de algún gen que no funciona, de tal manera que una vez restaurado, pues se produzcan las proteínas correctas, podemos llegar a las proteínas terapéuticas, si queremos llamarlo así, si se trata de una enfermedad. Eso se tiene que hacer en las células diana, en las células que naturalmente nos interese corregir, porque es donde no funciona el gen concreto. Aquí tienen fotografías de Mojica, de Carpentier, francesa, de Doudna, americana, premios Príncipe de Asturias del 2015 por estas iniciativas. No Francis Mojica, que está pendiente de un premio Nobel, ha sido ya propuesto 2 años seguidos, algún día le caerá, porque realmente el boom de esta tecnología es impresionante. De hecho, pues grandes revistas como puede ser Nature le han dedicado números completos, por ejemplo, esta, buscar y destruir, es decir, es una tecnología que nos va a permitir detectar dónde hay algo erróneo y destruir eso que está mal e incluso corregirlo, situando o poniéndolo en condiciones de que funcione. Esto se puede hacer es vivo, es la gran noticia quizás, o una de las primeras grandes noticias, que lo podemos hacer fuera del organismo de un paciente. Por ejemplo, extraemos células de cualquier tejido en el que no esté funcionando la cosa, cultivamos las células, esto ya se hace desde hace muchos años en el laboratorio, y en esas células podemos vehiculizar el ADN, o por ejemplo, el equipo, que puede ser el ARN mensajero guía y la enzima Cas9, a esas células para que funcionen, localicen, corten y luego peguen o restauren la región, editen, la palabra editar quiere decir
corregir concretamente lo que está mal por lo que está bien, igual que cuando se edita un texto, ¿no? Y entonces, una vez que eso se hace en el laboratorio, se puede incluso ver si las células han resultado restauradas, si funciona, si se está produciendo la proteína terapéutica, y entonces ya se devolverán al paciente, y el paciente debería restaurar una función perdida. Ahora veremos que hay ejemplos ya positivos de esto. La forma de meter un trocito de ARN o de ADN o de lo que sea, y de una enzima, por ejemplo, dentro de una célula viva, hoy en día se utilizan virus desarmados, para que nadie se asuste, virus atenuados, es decir, los virus lo que se hace es quitarles sus agentes, su parte del genoma que le va a hacer agresivo, de modo que se desarman esos virus y se utiliza como si fueran un vehículo. Los virus van a seguir atacando a las células, son capaces de introducir en ella lo que queramos introducir, por ejemplo el ARN guía y por ejemplo la enzima Cas9, o el gen de la enzima, para que luego se sintetice en la célula, y eso se puede hacer o bien por adenovirus, por bien retrovirus. Hay también otras tecnologías más modernas, nanopartículas, que permiten hacer estas cosas. Éxitos de lo que es terapia génica, todavía no edición, esto es antes de la edición. Ya se venía haciendo cosas con una tecnología más rudimentaria, si se quiere, que consiste en introducir una pieza de ADN de un gen que esté alterado. Digamos el gen normal, aunque haya un gen alterado, yo introduzco un ADN en el genoma y a ver si restauro una función. Esto ya se venía haciendo desde hace años, por ejemplo, para solucionar el problema de los niños con el síndrome de inmunodeficiencia combinada severa, los niños burbuja, para que nos entendamos, niños indefensas. Bueno, pues hay un protocolo, se extrae de los bebés recién nacidos una muestra de células de la médula ósea, se van a cultivar en el laboratorio y ahí se va a hacer esa operación de introducir por un virus el gen correcto. En este caso es un gen, concretamente el de la adenosina desaminasa, que está implicado en la falta de defensas, de tal manera que una vez que las células han incorporado, las células del bebé han incorporado en el tejido hematopoyético, han incorporado este gen, se comprueba que la operación ha sido correcta y se le devuelven al bebé mediante una punción en su médula ósea y se restaura. Normalmente esto ya viene haciéndose desde hace unos años y es un éxito notable. Igual que también otra enfermedad, que es el síndrome de Wiskov-Aldrich, que se debe también a la deficiencia, a una alteración en un gen que se llama WASP. Es una enfermedad que los niños tienen microcitopenia, que se llama, tiene pocas plaquetas, no tiene muchas defensas tampoco, tiene muchas infecciones. Bueno, pues casi es el mismo protocolo que acabamos de describir, se le puede trabajar y el niño al final recupera las defensas. Terapia génica ya efectiva antes de la edición. ¿Y con la edición genómica qué? Pues con la edición genómica se potencia mucho, porque ahora ya no se trata solamente de introducir una pieza de ADN que además suplante de alguna manera algo que está alterado, sino que la sustituya, si se puede sustituirla justo en el lugar donde está, la alteración. Por ejemplo, uno de los campos mejores en este tema es el cáncer, el tema del cáncer. En el tema del cáncer hay una tercera oleada de tecnologías, podríamos decir tercera, añadiéndola a la quimioterapia y a la radioterapia tradicionales, que son las que se vienen utilizando desde hace muchos años, que es la inmunoterapia. La inmunoterapia consiste sencillamente en potenciar el sistema inmunológico. ¿Cómo potenciamos el sistema inmunológico? Pues lo que vamos a hacer es a los linfocitos, sobre todo los linfocitos T, que son los que trabajan en la localización de un tumor, por ejemplo, y luchan contra las células tumorales, pues reforzar esas células. Eso se está haciendo, es lo que se llama, por ejemplo, la tecnología de CAR-T. CAR-T significa algo así como receptores de antígenos quiméricos, es en inglés. Entonces las células T transformadas o modificadas o editadas, mejor dicho, genéticamente, para que, digamos, en su superficie, en la superficie de las células T, se aparezcan receptores de antígenos, perdón, me he pasado un poquito, receptores de antígenos, lo vemos en esta imagen, a ver si llegamos, vale, bueno, esta. Si conseguimos introducir un gen que esté constitutivamente funcionando en las células tumorales, pues vamos a conseguir que sean muy efectivos y que no se debiliten en la lucha contra las células tumorales, que es uno de los problemas que venía habiendo hasta ahora. El sistema inmunológico es vencido normalmente cuando hay un tumor que se va extendiendo y entonces no hay suficientes defensas, pero si reforzamos esas defensas, repito, con la edición genética se puede hacer. De hecho,
se hace ex vivo, se extraen las células, se cultivan en laboratorio, se las transforma con esa tecnología que acabamos de decir, y por ejemplo aquí tenemos ya un ejemplo de la efectividad. Esta niña, Emily Whitehead, que es americana, se le hizo la tecnología, se le aplicó la tecnología de reforzar su sistema inmunológico, convertir células T en células CAR, que llevan esa potencialidad de localizar los antígenos de las células tumorales y combatirlas y vencerlas, de una leucemia, de una leucemia linfoblástica aguda, concretamente, hace ya nada menos que 7 u 8 años. Esa niña hoy en día, que tiene ya 14 años, es una niña sana, lleva una vida normal y ha sido perfectamente curada con esta tecnología. Para que vean un poco las posibilidades de la edición. Otra enfermedad u otras enfermedades, podría citar muchas, o algunas que están en investigación. Una, por ejemplo, interesante es la anemia falciforme. La anemia falciforme la padecen personas que tienen un alelo recesivo, un gen alterado. La alteración del gen es muy sencilla, es simplemente un cambio de una base en un lugar del gen. En vez de tener una adenina, pues resulta que tiene una timina, una base distinta a la suya, por una mutación, es una mutación. Entonces esta tecnología de la edición génica nos va a permitir corregir esa deficiencia. Las consecuencias de tener esa alteración es que los glóbulos, los hematíes, porque esta anemia se debe a que la globina beta, que es una de las proteínas de la hemoglobina de la sangre, que transportan, como saben, el oxígeno, pues está alterada. Esa alteración conduce a que los glóbulos se arriñonen, de ahí que viene la palabra falciforme, tienen forma de hoz, ¿no? Y naturalmente conducen mal el oxígeno, transportan mal el oxígeno. Las personas que tienen esta enfermedad pues se ahogan y padecen pues embolias porque realmente les falta oxígeno y sobre todo problemas también cardíacos y demás. Bueno, pues la tecnología de CRISPR-Cas ya se ha utilizado en el laboratorio en un ensayo preclínico en ratones, de momento, con éxito. Es decir, nos va a permitir localizar la región que está alterada, cortarla e incorporar el gen correcto. Aquí hay una lista de enfermedades que ya son, por lo menos están en vías de ser solucionadas con la edición genómica. Pues entre ellas algunas ya las he mencionado, como pues el síndrome de Wiskott-Aldrich o la inmunodeficiencia adquirida, la anemia falciforme, la enfermedad de Wilson, beta-talasemia, fibrosis quística, hemofilia, mucopolisacaridosis, enfermedad de Kocher, la enfermedad de Huntington y otras. Muchas de estas, por supuesto, van a ser también ensayadas in útero. Y esta es la gran noticia que yo creía también, porque algunos posiblemente pues lo sepan, pero no es muy conocido, que ya se puede incluso aspirar a hacer una terapia génica antes del nacimiento. De la terapia génica de edición genómica, quiero decir. Es decir, corregir naturalmente una deficiencia de estas, que sean monogénicas sobre todo, pero durante el embarazo. Naturalmente para ello tendría que ser detectada primero la enfermedad con un diagnóstico genético prenatal. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se va a hacer? Bueno, pues se va a hacer simplemente si hay antecedentes familiares y puede haber una transmisión de un gen alterado de alguna de estas enfermedades, pues hacer el análisis, el diagnóstico genético prenatal con una muestra de células del líquido amniótico del bebé o de la célula, de la sangre circulante de la madre, que hoy en día también se puede hacer diagnóstico de esa manera. Se detecta la enfermedad y a continuación pasaríamos a la siguiente fase, que sería la de tratar de corregirlo durante el embarazo, sobre todo en el segundo, tercer trimestre normalmente. ¿Y cómo se va a hacer eso? Pues se va a hacer introduciendo a vía cordón umbilical con una punción o bien directamente en el órgano o en el tejido alterado el equipo molecular necesario para corregir el gen. Es decir, el ARN guía de ese gen y la enzima Cas9 que va, a cortarlo, y luego un ADN correcto para que se pueda, restaurar o reparar de forma adecuada. Problemas con estas técnicas, con esta tecnología de la edición génica. Y ahora viene la parte un poquito menos positiva, pues que todavía es muy difícil, que no existen garantías de un 100% de restauración o de corrección de los genes, que no hay seguridad respecto al lugar de la inserción o de donde puede haber falsas inserciones, o que encuentre el ARN guía una zona equivalente a la del gen que yo quiero restaurar y al final lo que estoy haciendo es alterar otras regiones. Todavía falta precisión y una dificultad absoluta
cuando se trata de más de un gen. Antes hablábamos de sistemas monogénicos y de sistemas poligénicos. Muchas enfermedades se deben a este segundo tipo. Hay muchos genes, yo puedo aspirar a corregir una zona, pero no muchas a la vez. Aunque todo eso está en ciernes de poderse, digamos, ir solucionando. De hecho, hay una modificación de la técnica de edición genómica que salió el año pasado, que se llama Gene Editing Primer, que lo que va a hacer es simplemente incorporar directamente, es decir, va a evitar que haya falsas inserciones en lugares no adecuados, es mucho más segura. Ha habido un avance, vamos a decir que ha habido un avance, pero todavía nos falta tiempo para estar totalmente satisfechos. Evidentemente, una terapia prenatal de este tipo, in útero, pues se añadiría a otras terapias ya de carácter quirúrgico, muchas de las que nos habló ayer el doctor José Ignacio Sánchez, sobre digamos, patologías que tienen los bebés, que se les detectan y se pueden a lo mejor hacer correcciones o intentarlas, ¿no? Ahora estaríamos hablando de intentar una corrección en el ADN, es decir, directamente. ¿Qué ventajas tiene la terapia génica fetal o in útero? Pues evidentemente que lo estamos haciendo para evitar a lo mejor el aborto. Y esto me parece una extraordinaria noticia, aunque lo haya puesto al final. Esa sería para mí, desde un punto de vista ético, la mejor de las ventajas. Pero bueno, hay otras, porque estamos haciendo una corrección muy temprana de una enfermedad que todavía a lo mejor no se ha manifestado, que la hemos detectado por diagnóstico, pero que no se ha manifestado. Pero sabemos que está. Bueno, pues si hacemos una corrección lo antes posible, evitaremos que haya un proceso patológico que sea irreversible. Muchas veces, y esto por ejemplo ya en la enfermedad de Gaucher y en algunas otras que se están ensayando, pues parece que es efectivo, ¿no? También se utilizará menor cantidad de vector, o sea, de esos vehículos que necesitamos para meter en las células, y por lo tanto, como estamos hablando de cuerpos más pequeñitos, no estamos hablando de un adulto, evidentemente hace falta hay menor proporción de vector requerida. También existe un ambiente ideal porque hay muchas células madre, muchas células progenitoras de tejidos que todavía no se han diferenciado o que están en vías de hacerlo, pero que son unos grandes absorbedores de cualquier modificación genética. Es mucho más fácil hacer estas ediciones génicas en células que todavía están proliferando que no en células que ya son, digamos, especializadas. Y por otro lado, el sistema inmune. El sistema inmune no estará totalmente desarrollado como en un adulto, de tal manera que no va a haber un rechazo frontal a los vectores que podamos introducir para hacer la terapia por edición génica. Entonces, aquí hay dos cosas, hablamos ahora ya de incertidumbres que nos plantea toda esta tecnología. La primera incertidumbre es, bueno, ¿qué se desea hacer? Porque si tenemos una herramienta para modificar el ADN, lo podemos utilizar para curar enfermedades, esta sería la gran noticia, incluso en útero si se puede utilizar para prevenir algo que todavía no ha aparecido, pero que podemos intentar conferirle al organismo que sea, al paciente que sea, una cualidad que no tiene en prevención de que la pueda adquirir más adelante, o podemos mejorar, y esto ya es más peligroso, porque mejorar significa modificar, adelantar o acrecentar algo, haciéndolo pasar a un estado superior. Cuando hablamos de estado superior, pues aquí, por ejemplo, hay grandes intereses con esas corrientes de los transhumanistas, de las que nos hablaba ayer Menino Blanco, que son digamos, un gran camino que se abre con unas perspectivas no muy claras. Y luego otra cuestión importante es que todo lo que se haga no debe tocar nunca el tejido germinal. Se puede hacer muchas cosas en el tejido somático. Los pacientes que tienen alterados, pues por un cáncer, por lo que sea, una función fisiológica, algo que no funciona en algún tejido concreto, pues podemos aspirar a corregir ese tejido sin tocar el resto y, por supuesto, sin tocar la línea germinal. ¿La línea germinal qué es? Pues el tejido que va a dar lugar a nuestros gametos, de los cuales, por supuesto, van a surgir nuestros hijos, nuestros descendientes. Hay, digamos, un acuerdo internacional, global, de que no se debe hacer nada de esto en las líneas germinales o en el tejido germinal, porque al no haber mucha seguridad, entre otras cosas, de que lo que se haga bien, pues puede, digamos, transferirse a los descendientes, a futuras generaciones, alteraciones indeseadas. Es decir, en vez de corregir, estaríamos alterando. De tal manera que curar sí, curar en tejidos somáticos. De hecho, hoy en día hay, bueno, el 26 de febrero, hace unos días, había 33 ensayos clínicos ya que utilizan edición genética
digamos, con finalidad médica, clínica. De esos 33 ensayos, 20 relacionados con el cáncer, la inmunoterapia, digamos, que ha encontrado en la edición génica un campo impresionante, de grandes perspectivas, y también otras 13 en otras enfermedades, entre las cuales pues algunas de las que ya he mencionado antes. Pero claro, si pasamos a la otra vertiente, que es la de prevenir, mejorar, es decir, tocar cualquier gen con el fin de potenciar una cualidad. Por ejemplo, los transhumanistas pues tienen en mente el conferir a los seres humanos, pasar del humano normal, nosotros vamos a decirlo, a un humano mejorado, que digamos nos trascienda en nuestras posibilidades físicas, fisiológicas, incluso intelectuales e incluso en la longevidad, porque ellos hablan de crear seres humanos longevos que tengan prácticamente una vida, incluso hasta inmortal, lo cual es una utopía, evidentemente. Somos seres mortales y eso no lo vamos a poder hacer. Pero bueno, los transhumanistas, que es una corriente más de carácter filosófico, ideológico que científico, aspiran a utilizar la edición genética para mejorar y además quieren que se haga en el tejido germinal, porque es la manera de que además trascienda a las generaciones futuras, que es lo que pretenden, con el fin de obtener un humano, un transhumano, que sea superior al humano actual e incluso dar luego el salto al poshumano, ya con la inteligencia artificial y todo lo demás. Bueno, pues el mejoramiento es la ensoñación de los transhumanistas, es la fijación que tienen, y han encontrado en la edición genómica, y de ahí la gran preocupación que existe, en la línea germinal, pues una beta para poderlo conseguir. Ha habido ya experimentos que se han hecho, a pesar de que hay una moratoria más o menos, a pesar de que hay un acuerdo global de no tocar la línea germinal, ha habido ya experiencias que se han hecho en embriones, no nos engañemos. ¿Dónde? Pues en países que no han aceptado, por ejemplo, el Convenio de Oviedo. El Convenio de Oviedo sobre investigaciones biomédicas dice claramente en el artículo 16, que luego lo vamos a ver, pues que no se debe tocar la línea germinal o algo que trascienda a las generaciones siguientes. Sin embargo, por ejemplo, Inglaterra, que no firmó ese convenio, Estados Unidos o China, pues se han saltado esta normativa o esta idea, digamos que es ética, y por ejemplo en Inglaterra en el año 2016 ya se autorizó la utilización de embriones humanos. Los embriones no han desarrollado la línea germinal, por lo tanto hacer edición génica o genómica, como le queramos llamar, en embriones que no han desarrollado la línea germinal es evidentemente que en la línea germinal se hayan incorporado los cambios que hayamos hecho. Naturalmente en este trabajo, que fue un trabajo básico, la condición que se le puso a la investigadora, que es Katy Niakan, del Instituto Francis Crick de Londres, fue: no se implantarán nunca los embriones que tú modifiques genéticamente. Es decir, tú haz todo lo que quieras, avanza en tus investigaciones, danos a conocer la función de algunos genes, que era un estudio de carácter básico, ¿no? Pero no implantes nunca esos embriones, cosa que se cumplió. Evidentemente no implantar embriones, pero embriones humanos, que son vidas humanas, que al final se terminan destruyendo, pues carece de ética, como es lógico. Otro experimento parecido en Estados Unidos, llevado a cabo con la colaboración de un gran investigador español, que es Juan Carlos Ipizua Belmonte, y otro investigador americano llamado Sukramitalipov. Bueno, pues estos llevaron a cabo también manipulación en embriones en el estado unicelular, prácticamente recién fecundados, de tal manera que introducían una modificación, una edición genómica para cambiar un gen que está implicado, una mutación que está implicada en una cardiopatía. El gen concretamente, que lo tiene por aquí, pues es el gen, no lo tengo señalado aquí, bueno, es un gen, no me interesa tampoco el nombre mucho, pero es un gen que está implicado en una cardiopatía. Lo que hicieron fue conferir a esos embriones y enviarles el ARN guía y la enzima Cas para que modificaran específicamente la zona donde está esa mutación y la cambiaran al gen normal. Los embriones obtenidos o desarrollados luego fueron analizados y se encontró con que muy pocos habían incorporado la modificación genética. Algunos los habían incorporado en algunas células y en otras no, eran como si dijéramos mosaicos, y luego había una gran cantidad de embriones que no habían sido modificados genéticamente, lo cual nos demuestra que la técnica ni es eficaz, ni es segura, ni es tampoco pues la forma de solucionar. Estos son investigaciones básicas. También en este caso la condición era no implantar los embriones. Pero incluso si se llegaran a pensar en implantarlos, habría que hacer después un diagnóstico genético preimplantatorio. Como nos decía ayer
el doctor Julio Tudela, es decir, hacer un análisis de una o dos células en el estado embrionario primario, después de haber hecho todos esos tratamientos, y ver qué embriones tienen y qué embriones no tienen la alteración. Lo cual es doble manipulación, por no decir triple, más bien triple: fecundación in vitro, modificación genética con la tecnología del CRISPR-Cas9, y luego encima un diagnóstico genético. Pero lo que quede de esos embriones no lo sabríamos, pero probablemente con tanta modificación subirían mucho las posibilidades de cambios epigenéticos que pueden dar lugar a muchas alteraciones. Y de hecho, como muy bien nos decía ayer Julio Tudela, en los niños que nacen de fecundación in vitro ya de por sí es más alta la tasa de alteraciones. Bueno, dicho todo esto, pues simplemente ya voy terminando, ¿no? Estamos ya en el último punto: progreso o deshumanización. Pues yo diría que progreso médico sí, si lo queremos utilizar en la vía correcta. O deshumanización, ¿por qué? Pues porque realmente lo que si se está haciendo para transformar el ser humano en algo distinto, pues lo que digamos atañe a los transhumanistas, pues estaríamos haciendo, digamos, un flaco servicio incluso a la humanidad, ¿no? Hay iniciativas, por ejemplo, en diciembre del año 2015 se reunieron en Washington muchos expertos en edición genómica. Aquí está, por ejemplo, Dubna, una de las pioneras de la utilización de esta tecnología en la edición génica. También Zhang, que es un chino que está implicado también en patentes desarrolladas para la edición génica en genes relacionados con enfermedades, con patologías. El doctor Church, sin embargo, es más bien de una línea un poquito transhumanista, vamos a decirlo. Bueno, muchos expertos, y entre ellos varios premios Nobel, como David Baltimore o Paul Berg, y llegaron a la conclusión de que no se debía de tocar nada del genoma de la línea germinal, de la línea que no se ha desarrollado todavía en los embriones, o que ya en adultos está ahí, pero que no la debíamos de tocar. De hecho, se decidió, decía el doctor Baltimore, esta afirmación: antes de aceptar cualquier intento de aplicación de ingeniería genética humana, incluso para uso clínico, deben ser profusamente investigadas y entendidas a fondo la seguridad y la eficacia potencial de esta tecnología. Ese es el momento en el que estamos, pero a pesar de eso ha habido desviaciones. Ayer nos hablaba Julio Tudela del caso de este chino, He Jiankui, de la Universidad de Shenzhen, que por su cuenta y razón, y al margen de todas las consideraciones éticas, pues hizo una manipulación genética en los embriones de una pareja cuyo padre tenía el SIDA, con la idea de conferirle a los embriones la resistencia al SIDA. Innecesario, porque el SIDA no es una enfermedad que se transmita genéticamente, es una enfermedad que se adquiere cuando por supuesto, se adoptan ciertos riesgos. Una persona sana no tiene por qué adquirir el SIDA, ¿no? Una persona que se expone, evidentemente, puede adquirir el SIDA, pero ¿qué sentido tiene conferir la resistencia a unas niñas, a unos embriones que eran de niñas, como ahora veremos, para que en el futuro sean resistentes al SIDA cuando el padre nunca se lo hubiera transmitido, evidentemente? Bueno, de este caso, que fue un poco escandaloso, fue en noviembre del 2018, nacieron estas dos niñas, Lulu y Nana. Se sabe que una de ellas sí que ha adquirido la mutación que le da resistencia potencial a una infección vírica del HIV, sin embargo la otra no lo adquirió, lo cual ya nos está demostrando que la técnica no es 100% tampoco eficaz, pero quedan muchas dudas, evidentemente quedan muchas dudas. Por eso la gran duda, ahora veremos, bueno, me he pasado, quizá tenía que haber ordenado de otra manera las cosas, pero la gran duda es que realmente las niñas no sabemos qué resultado tendrá esa manipulación genética que se ha hecho en su genoma. No sabemos si no se ha alterado alguna otra zona del genoma, y hasta que no se desarrollen y crezcan, no sabemos si al final tendrán problemas de otro índole, ¿no? Hay una gran duda, razón por la cual a este investigador pues se le ha castigado, se le ha quitado todos sus proyectos de investigación, se le ha retirado, e incluso está en fase de juicio, me parece que está ya condenado 3 años de cárcel. Progreso o deshumanización. Pues estamos ahora mismo, como decía el doctor Jérôme Lejeune, ya saben, el gran médico que descubrió la causa del síndrome de Down, la trisomía 21, un gran defensor de la vida, uno de los, digamos, punteros de las asociaciones pro vida en Francia también. Decía Jérôme Lejeune: estamos ante un dilema que es el siguiente: la técnica es acumulativa,
la sabiduría no. Seremos cada vez más poderosos, o sea, más peligrosos. Desgraciadamente no seremos cada vez más sabios. Lo que estaba aquí es un desequilibrio entre cómo va la ciencia de rápida, digamos, la reflexión ética que nos decía ayer don Benigno Blanco, que debe tener todo este tipo de manipulaciones. Entonces, los problemas éticos, pues evidentes cuando se habla de la línea germinal, ¿no? O los embriones, la destrucción de embriones, por ejemplo, la inseguridad de la propia tecnología, que todavía no se ha desarrollado con toda la seguridad que se quisiera, que es contrario a la deontología profesional de la investigación. Por ejemplo, el artículo 13 del Convenio de Oviedo que les mencionaba antes dice: no podrá realizarse intervención alguna en el genoma humano si no es con fines preventivos, terapéuticos o diagnósticos, y a condición de que no tenga por objeto de introducir ninguna modificación en el genoma de la descendencia. Creo que es muy claro. Claro, como China, Inglaterra, Estados Unidos no han firmado este convenio, pues se ven más o menos liberados de esta norma. Y por último, la edición de genes en embriones lo que abre es el camino hacia el mejoramiento y por lo tanto al transhumanismo, que es la gran vía, digamos, de preocupación que, digamos, existe. A pesar de ello, por ejemplo, algunos bioéticos, entrecomillado de bioéticos, utilitaristas, es decir, de una vía no defensora especialmente de la dignidad humana, como pueden ser los que ven en esta fotografía, Julian Savulescu o Peter Singer, escribieron hace muy poquito, en el año 2019, un trabajo en el cual hacía un análisis sobre las posibilidades éticas de la edición génica y decían: la esperanza de un gran beneficio puede compensar un cierto riesgo. O sea, ahí nos están diciendo que sí, que se debe de seguir adelante en estas investigaciones. Pero luego, citando el caso de estas niñas que habían nacido en China, añaden: evitar el VIH es un beneficio, pero la probabilidad de que Lula y Nana hubieran contraído el VIH es baja. Como diciendo, bueno, no sé si merecía la pena hacer eso para un riesgo prácticamente bajo o inexistente. Y añadían: por el contrario, los efectos desconocidos de la edición podrían costarles una vida normal. De tal manera que incluso los utilitaristas, como están viendo aquí, pues no defienden que se utilice indiscriminadamente y alegremente esta tecnología para modificar el genoma. Repetiremos una vez más el gran eslogan de la bioética personalista, la que tiene en cuenta la dignidad de la persona. No todo lo científicamente es éticamente posible, no todo lo científicamente posible es éticamente aceptable. Por último, afortunadamente hay muchas personas que reflexionan y tienen todavía, digamos, unos principios normales para defender las buenas causas. Por ejemplo, en Estados Unidos, las Academias Nacionales de Ciencia y de Medicina en el año 2017 pues recopilaron un extenso trabajo sobre la edición genómica, sus riesgos científicos, la ética y lo que es la gobernanza en relación con las actividades que se llevan a cabo, en el cual se sentaban una serie de principios que se deben siempre de tener en cuenta. Es una iniciativa muy positiva. Naturalmente, todo lo que se haga en la edición genómica, en esta tecnología, debe de ser para conferir bienestar, debe ser transparente, debe de ser a beneficio del paciente, debe ser siempre bajo un principio de responsabilidad, de ciencia responsable, debe de respetar a la persona, la dignidad, que es el gran término que a veces se olvida y no se tiene en cuenta y que está en todos los tratados de bioética, no de bioética, sino de las grandes declaraciones universales, una declaración de los derechos humanos, la declaración de París de la UNESCO sobre el genoma humano y sus aplicaciones y otras muchas, bueno, la del Convenio de Oviedo. Siempre la dignidad es fundamental, pero la dignidad a veces pues se olvida, ¿no?, en todas estas experiencias. Por supuesto, la igualdad de todas las personas y una cooperación transnacional, es decir, que no se haga todo esto de una manera alegre. Y termino con una reflexión de Hans Jonas, un gran filósofo, digamos un gran pensador, sobre todo una obra que a mí me gusta mucho, que es un ensayo de una ética para la civilización tecnológica, que está traducido al castellano, y Hans Jonas decía: el ser humano ha aumentado su poder dominador de la naturaleza, pero no se ha preocupado por crecer con la misma intensidad en el conocimiento de las consecuencias de ese poder. Como veis, una frase muy parecida a la del doctor Leyen, que decía lo del desequilibrio. Pues eso, simplemente decir que, como muy bien decía también el doctor Leyen, con esto ya termino, el enemigo del médico, el enemigo del profesional de la salud, no es el enfermo, es la enfermedad. Y por lo tanto, todo lo que
todo lo que vaya encaminado a curar enfermedades con por supuesto, debido respeto a la dignidad de las personas, pues será bien recibido. Todo lo que se salte esa norma entrará dentro de lo éticamente inaceptable. Muchas gracias.